Existe una etapa previa en el trabajo investigativo en la que se prepara el proyecto, se organiza el tiempo y se elabora un esquema para seguir una ruta de trabajo sistematizada y evitar que se pierda tiempo o se dispersen las tareas. A esta fase se le llama anteproyecto o preproyecto. Es por tanto necesario organizar nuestras ideas, definir nuestras metas y elaborar un programa de trabajo antes de emprender una acción que a veces puede resultar dilatada en el tiempo y en el espacio. Con el anteproyecto, el investigador crea un esquema o plan que le ayuda a aclarar dudas, realizar cambios, ordenar su pensamiento, definir metas, organizar un programa de trabajo y desarrollar las actividades con miras al proyecto definitivo. De tal forma, es una especie de borrador que permite prefigurar las características que posteriormente tendrá la investigación como tal. Hola a todas y todos, muchas gracias por estar conmigo en un tema más. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del anteproyecto de investigación. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Cuando se emprende una investigación, debe tenerse claro que esta debe ser sistemática, sustentada y controlada y que se va a someter al análisis y valoración de una comunidad, referente al tema en específico. Por ello, es tan importante conocer a fondo los pasos para elaborar, el anteproyecto del que venimos hablando, que hace posible la buena marcha del proyecto de investigación como tal y sustenta su aprobación. Elaborar adecuadamente el anteproyecto de investigación es de gran utilidad para trazar un derrotero por el que se va a seguir y la meta a la que se pretende llegar. En tal sentido, evita perderse por otros caminos y perder el rumbo concreto. El concepto de proyecto alude a planear una actividad con el propósito de hacer algo. La actividad es una acción concreta y específica y su conjunto lleva a realizar diferentes tipos de proyectos. Uno de los objetivos que se tiene en cuenta al realizar una investigación es que sea publicada para difundir ante la comunidad sus resultados. Por ello es indispensable conocer todo lo relativo a sus características y elaboración. El texto del anteproyecto debe someterse a unas consideraciones formales imprescindibles para facilitar su conducta y comprensión y que requiere de antemano tener claro cada punto contenido en él. Las principales características que se tienen en cuenta al realizar el trabajo son la claridad y el orden. Quien lo elabora debe ser cuidadoso en el uso del léxico, lograr que éste sea preciso, sencillo, disciplinar y usar un lenguaje formal. Si hay dificultades para delimitar y plantear ciertos puntos, tales como el problema, la justificación, entre otros, debe volver a la revisión de la literatura, la consulta y reflexión. Sin duda alguna, es conveniente ir desarrollando borradores de las partes del texto y someterlos a la revisión de un tutor o director para ir ajustando o corrigiendo los errores con el fin de no tener muchos tropiezos en el documento final y evitar que por algún error se rechace. Obviamente, esto tiene que ser con una base justificada y bien preparada y que nuestro asesor pueda dar fe y legalidad de todo eso que esté sucediendo. También el asesor es súper necesario, puesto que él nos va a permitir poder evitar hasta cierto punto cierta ceguera de taller que se le llama, de que nosotros de alguna manera leemos tanto el proyecto, leemos tanto la idea, leemos tanto del tema que ya damos por obvias demasiadas cosas. Así que el tutor o el asesor nos puede apoyar precisamente para notar esos pequeños puntos en los cuales nosotros ya no nos damos cuenta de ello. Hay que tener en cuenta que con el anteproyecto y al emprender el proyecto propiamente dicho, se adquiere un compromiso de llevar a cabo lo que ahí aparece. Por lo tanto, lo que se incluye en él debe ser proyectado de forma realista. Hablemos de la estructura en general, las partes del anteproyecto. La redacción del anteproyecto no debe ser muy extensa. Debe sintetizar lo que será el proceso, trazar metas, diseñar un cronograma para el trabajo. Existen fases o pasos para elaborar el anteproyecto como pequeños peldaños en los que se va a ir avanzando desde la base, donde se encuentra, por ejemplo, la selección del tema, hasta el proyecto como tal. Platiquemos de cada una de las partes principales. Primero, selección del tema. ¿Cómo escoger el tema? Seleccionar el tema es fundamental para comenzar una investigación. Ya hemos hablado de esta idea con profundidad en algún otro video, por aquí les voy a dejar el enlace para ello. Sin embargo, el tema es un asunto pertinente a algún campo del saber susceptible de ser investigado.
Para escogerlo, entran en juego pues consideraciones que tienen que ver con intereses o inquietudes del autor, experiencias que éste ha tenido en el campo del conocimiento en el que se inscribe dicho tema, materiales como bibliografía disponible, recursos físicos y económicos, etcétera, ¿no? Por lo general, se comienza con la elección pues de varios temas que se van depurando, se van delimitando. Como ejemplo de posibles temas de investigación, se proponen pues los planteados por diversos autores o teorizadores, conclusiones de otras investigaciones, experiencias personales, aquellos que surgen de lecturas críticas, dificultades teóricas o prácticas, conferencias y debates, así como pues una serie de problemáticas que nosotros encontremos en el día a día, en nuestra vida profesional, en nuestra vida individual o en nuestra vida particular. A través de una serie de filtros mentales, de un proceso cognitivo propio, pues yo me doy cuenta de una serie de problemáticas que, precisamente con ese tamiz, yo creo que puedo darle algún tipo de solución. Y por lo tanto, de ahí surge mi tema de investigación, el título. Aunque parezca que vaya primero, el título se desarrolla después de la elección del tema. Primero se entiende el tema, se formulan elementos esenciales y se les da forma y delimitación a través de un título de investigación. El título de investigación, por lo tanto, no es el tema de investigación, es una sumativa de todas las partes comprimidas en una frase específica a la que le denominamos título. El título es frecuentemente el primer contacto que el lector tendrá con el anteproyecto y por ello será su primera impresión. Por lo tanto, el título puede hacer que el lector lea o no el documento y con qué ánimo o interés lo aborde. Así, lo más recomendable es reflexionar detenidamente a fin de encontrar un título sugestivo, atractivo, que despierte el interés del lector y que lo invite a adentrarse a la lectura del documento. Para ello, resulta indispensable analizar cada una de las palabras y sustantivos que formarán nuestro título de investigación, principalmente el primero, pues este será el que guíe centralmente hacia el problema de investigación y resolución, por lo que es recomendable que se encuentre significativamente ligado a la integridad del trabajo. En la fase del anteproyecto de investigación, el título es generalmente tentativo, ya que el definitivo se decide realmente hasta el momento de terminar la investigación como tal. Esto no quiere decir que se desdeñe y se pase por alto hacer un buen título para nuestro protocolo de investigación, ya que este necesita cumplir con el cometido de atraer, interesar e informar al lector. El título debe caracterizarse principalmente por ser corto y claro. Asimismo, debe expresar inequívocamente y de manera interesante aquello de lo que va a tratar la investigación. En la medida de lo posible, debe contener palabras o conceptos clave, así como la precisión del marco espaciotemporal que comprenda. El título puede contener un subtítulo, siempre y cuando este último contribuya a lograr los objetivos antes mencionados y no distraiga la atención o haga difuso el título o el objeto de la investigación. Se debe poner particular cuidado que las expectativas que genera el título correspondan al contenido u objetivos de la investigación propuesta. No debe generar falsas expectativas que solo resultarán contraproducentes. Es recomendable escribir varios títulos y jugar con las palabras, conceptos e ideas hasta que se encuentre el mejor, de tal manera que exprese lo que pretende el trabajo de investigación que se está proponiendo. También debe contemplarse la introducción. La introducción es un elemento muy importante del protocolo o anteproyecto de investigación, ya que este será circulado entre el cuerpo académico responsable de su aprobación o entre las áreas de financiamiento que van a soltar el dinero para poder hacer este proyecto. Estas instancias evaluarán la conveniencia de la investigación propuesta, en buena medida, a partir de la introducción. Por lo tanto, la introducción debe concentrar con fluidez y precisión de manera discursiva los principales elementos del problema y de la investigación, permitiendo al lector familiarizarse con ellos. Los elementos a considerar son los siguientes: el tema de investigación, el objeto de estudio, las motivaciones de la investigación, la relevancia del tema, el listado de los datos que serán recolectados o analizados, la mención del o los métodos de análisis, una panorámica general del problema que motiva la investigación, los resultados genéricos que se espera obtener, los alcances espaciotemporales de la investigación. La redacción de la introducción debe ser ligera y amena, una especie de diálogo que motive al lector a continuar leyendo el anteproyecto. Los elementos antes listados deben, por lo tanto, ser solamente enunciados sin abordarlos exhaustivamente. Al terminar de leer la introducción, el lector tendrá que entender lo siguiente.
En primer lugar, entenderá el proceso de motivación y decisión de llevar a cabo la investigación propuesta. Se ubicará en el contexto y enfoque desde el cual el investigador abordará el tema. Contará con información preliminar para comprender y evaluar el anteproyecto, sin tener que consultar otros documentos para poder clarificarlo. Deberá estar interesado en continuar leyendo el resto del documento. Luego, los antecedentes. Describen la forma en que se encuentra el objeto de estudio antes de su investigación. El tema debe analizarse para determinar si es viable, preguntarse si es novedoso, importante y qué posibilidades existen para investigarlo. Para ello, es útil revisar y describir los antecedentes que lo rodean. También es importante pensar en la justificación. Se cumple con la justificación cuando se presentan argumentos para demostrar la importancia o trascendencia de la investigación. La justificación se hace en relación con el tema y se redacta en tercera persona. Aquí hay una situación que necesitamos aclarar porque esto de tercera persona últimamente está siendo un poco modificado. Hay que empezar a pensar en eso. Ya después platicaremos al respecto, pero lo más común es redactarlo en tercera persona o redactarlo en términos del se. En vez de decir yo propongo que, decir se propone que tal cosa. Ahí se explica por qué el tema es importante y cuáles son las razones que lo convierten en base de la investigación. Se alude a quién o quiénes se verán beneficiados en forma directa o indirecta y en qué consiste dicho beneficio. Se debe sustentar con estadísticas y demostrar con argumentos sólidos, describiendo el problema y delimitándolo conceptualmente. Sirve como base para la formulación de objetivos. Aquí debe destacarse relevancia social, beneficios sociales, científicos, pedagógicos o institucionales y sobre un área de la ciencia. Factibilidad para hacer la investigación con los recursos materiales, humanos y de tiempo disponibles. Todos los puntos que se aborden desde la introducción, los antecedentes, así como la justificación deben desembocar en la definición de la problemática de investigación. Para ello, la redacción de la introducción debe canalizar al lector sin ruptura y como una transición natural hacia el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que sigue? Planteamiento del problema de investigación. El inicio de una investigación supone la existencia de un problema, que se va a revisar. La base para plantearlo está dada por el tema. El problema se debe formular en forma de pregunta, concisa y poco extensa. Responder a los objetivos que se enuncian en la investigación. Para plantear un problema, debe tenerse en cuenta que este sea original, es decir, que no se hubiera estudiado anteriormente, o que si lo ha sido, puede investigarse desde otra perspectiva distinta. Esta, a menudo, no es una tarea fácil, puesto que implica conocer las investigaciones realizadas y aquellas cuestiones que no se han resuelto, o que han sido poco tratadas. La pregunta investigativa orienta y delimita el proyecto, aclara las teorizaciones del marco de trabajo e indica el principal interés de quien investiga. De ella nacen los métodos, procedimientos e instrumentos para el desarrollo posterior. La hipótesis es algo que debe ser demostrado o probado a partir de teorías, conceptos o análisis. Responde a dudas que surgen a partir de la investigación. Tras enunciar el problema, es conveniente releer el corpus o los documentos que se van a analizar y de esta relectura es posible que surja una respuesta provisoria que responda a la interrogante planteada. Para formular la hipótesis hay que partir de estas dudas, establecer las variables de investigación y las relaciones entre ellas. La hipótesis se debe formular con un enunciado claro, concreto y no admite juicios de valor. Los supuestos o conjeturas son las respuestas provisionales que se dan a la o a las preguntas de investigación y pueden sustituirse, según el positivismo, en hipótesis dentro del método científico. Se trata, por lo tanto, de enunciados claros y precisos que guiarán la investigación y que, si son hipótesis, serán puestos a prueba. Esto, obviamente, es con base en el género literario científico de investigación. Toda investigación planteada, al menos en términos científicos, debe de contener esta prueba. En este sentido, la hipótesis será un enunciado o proposición que tendrá que ser llevada al campo de los hechos para contrastarla con la realidad y demostrar la relación que existe entre el supuesto que se plantea y los sucesos que tiene lugar en el entorno específico para el que fue construida. Dado que en principio se plantean diversas preguntas, pues habrá diversas respuestas que deberán ser analizadas con respecto al objetivo. Una de ellas puede ser seleccionada para dar salida al problema, con la cual se construirá la hipótesis para la prueba.
que se denominará hipótesis de trabajo principal o central. Esta hipótesis será la que conducirá a las conclusiones de si resultó confirmada o no, válida o falsa. Luego tenemos el marco teórico. El conocimiento y el mínimo manejo de los conceptos fundamentales que plantea el tema ayudan a elaborar el marco teórico. Es el sustento de la investigación, se desarrolla a partir de las ideas de autores o instituciones que son autoridades en el tema. Ahí se desarrollan análisis, conceptos y se hace una síntesis del problema y la investigación. Este marco no consiste en copiar literalmente una serie de teorías, sino mostrar la interpretación que hacemos del problema desde una teoría o enfoque teórico. Por lo tanto, son las teorías que fundamentan el análisis. Y ojo con esto, si bien nos vamos a basar en autores, textos, teorías, etc., de alguna manera es retomar lo que ellos dicen, analizarlo, reflexionarlo y ver la forma en la que eso yo lo puedo utilizar a mi favor. Si no lo puedo utilizar a mi favor de cierta forma, necesito acomodarlo en ciertas estructuras para que encajen en lo que yo necesito. Porque obviamente, si alguien ya más lo dijo, ¿qué chiste tiene que yo lo diga? Entonces, eso que alguien más lo dijo, yo lo voy a utilizar para darle un enfoque distinto. Por lo tanto, la teoría que dijo alguien más, el concepto que dijo alguien más, yo lo voy a utilizar para encaminarlo hacia lo que yo quiero hacer. Los objetivos. Estos son propósitos o metas que la investigación pretende alcanzar. Los objetivos deben ser claros, precisos y servir para formular las hipótesis. Se responden con interrogantes como ¿qué pretende la investigación? ¿Qué soluciones se quieren alcanzar? Debe haber un objetivo general y otros específicos. Estos últimos son los fines inmediatos de la investigación. Deben poder expresar de modo concreto el alcance del objetivo general y se relacionan con el problema planteado. También deben expresar los resultados que esperan obtenerse al final de la investigación. Se redactan con verbos en infinitivo que cumplan con aspectos de ser medibles, cuantificables, demostrables, entre todo eso que ya hemos venido platicando, que tiene que ver con la metodología científica de investigación. El objetivo general responde a la pregunta ¿cuál sería el alcance de la investigación? ¿Qué se quiere lograr al final? Los objetivos específicos usan verbos que indican acciones concretas. Medir, cuantificar, evaluar, no indeterminadas, tratar de, etc. Y sobre acciones posibles, no exagerados o difíciles de cumplir. Son acciones parciales, tendientes al logro del objetivo general. Limitaciones de la investigación. Son impedimentos u obstáculos que se presentan en la investigación, que la limitan e incluso pueden impedir que ésta avance o tenga éxito. Pueden ser limitantes. Por ejemplo, el grado de conocimiento sobre el tema, el manejo de las variables, el tiempo destinado para el proceso, los recursos, la bibliografía disponible o lo improbable de lograr alguno de los objetivos planteados. Las variables, por otro lado, son elementos o factores que hacen parte del problema de investigación y que por alguna circunstancia pueden variar, edad, nivel de ingreso, entre otras, ¿no? Las escoge el investigador y tienen unas funciones en relación con el problema. Para hacer la investigación un proceso confiable y válido, deben señalarse otras variables intervinientes. No es necesario definirlas conceptualmente, pero sí explicarlas. Se plantea cómo se las va a observar y medir, qué instrumento o técnica de recolección de datos se utilizará, si hay que elaborar otros instrumentos para medir y obtener datos, cuestionarios, sociogramas, encuestas, entrevistas, diarios de campo, entre algunos otros, ¿no? Las variables se clasifican como dependientes. Las que se explican en la investigación no son autónomas, sino que dependen de otras. Por ejemplo, desempleo, inseguridad, etc. Independientes, las que explican los cambios que experimenta la variable dependiente. Por ejemplo, condiciones laborales. De control, mediante ellas se prueba si hay relación falsa entre variables dependientes e independientes. El diseño metodológico es una de las partes primordiales de todo esto. Consiste en establecer unas estrategias metodológicas para elaborar todo el plan del anteproyecto. Para ello, se parte de definir la metodología y el tipo de investigación que se van a seguir. Determinar la forma cómo se va a obtener la información, escoger y apreciar el tamaño de la población o muestra con la que se va a investigar y las técnicas de investigación a partir de la observación. Por lo tanto, es toda la metodología de investigación. Expone cómo se van a lograr los objetivos,
qué equipos y qué materiales se necesitan para poder realizarlo y el tiempo que llevará. Una vez hecho el diseño, se determinan las técnicas y los instrumentos para poder recolectar los datos y validar los resultados. Existen varios tipos de investigación según aspectos de ella: cuantitativa, cualitativa, documental, explicativa, predictiva, teórica o aplicada, experimental, descriptiva o de comprobación de hipótesis. Las más frecuentes, por ejemplo, en la educación, son las descriptivas, y dentro de ellas pues hay otras: estudios tipo encuesta, estudios de casos, etnográfica, de campo, investigación-acción, etc. Para la elaboración de una tesis o algún otro documento de investigación similar, la sección dedicada a la metodología aclara en forma muy detallada los pasos y procedimientos utilizados para llevar a cabo la investigación. Asimismo, debe incluir paso a paso la explicación de todos los aspectos necesarios para reproducir o repetir la investigación. En esta sección debe quedar muy claro el cómo de la investigación. Sin embargo, la forma en que debe trabajarse la metodología pues varía sustancialmente dependiendo del tipo de documento que se está elaborando, así como también dependiendo de la universidad, la escuela, la institución o algún lugar específico donde nosotros queramos publicar. Al desarrollar el protocolo o la propuesta para la investigación, la metodología se constituye en el diseño de la investigación. En esta sección debe explicarse claramente la forma en que se desarrollará la investigación. Por lo tanto, en el protocolo, la metodología se describe en futuro, como una promesa o propuesta de lo que se va a hacer y sobre todo, cómo se va a hacer. Por otra parte, al escribir la tesis o al publicar los resultados de la investigación planteada o del ensayo que estemos realizando, la sección de la metodología debe escribirse en pasado, explicando cómo se llevó a cabo la investigación. En términos muy sencillos, elaborar un protocolo, también identificado como propuesta o proyecto de investigación, requiere de una estructura para organizar cada sección del mismo. En esta estructura, la sección conocida como metodología cumple varias funciones. Como aspecto primordial, la metodología debe explicar el diseño de la investigación. Primero, debe esbozar la forma en que se desarrollará todo el proceso, con el mayor número de detalles posible. Sin embargo, como todo en la planificación, esto no está escrito en piedra, sino que puede modificarse en algunos aspectos durante la investigación. Si esto sucede, la persona que desarrolla la investigación debe explicar claramente cuáles fueron las modificaciones y las razones de peso que se tomaron para tomar en cuenta para variar la metodología. Como ya se aclaró hace un momento, todo el protocolo son promesas planteadas por la persona que presenta la propuesta y compromisos adquiridos. Estos compromisos se adquieren ante un cuerpo colegiado, comité de tesis, comisión revisora, cuerpo directivo, árbitros, grupo de sinodales o alguna otra entidad involucrada. Ahora vamos con el cronograma de actividades. Es la distribución del tiempo en que se va a desarrollar la investigación y de las tareas que éste comprende. Por otro lado, los recursos. Estos constituyen los medios para desarrollar el trabajo. Son financieros, como el presupuesto, y bibliográficos. En este caso, por ejemplo, la bibliografía son las fuentes de las que se obtienen los datos y las informaciones. Es usual que se tenga una bibliografía preliminar y esta se va modificando durante el transcurso del trabajo. En el anteproyecto no es definitiva y es tentativa, ya que durante el ulterior desarrollo del proyecto se consultarán otros materiales, es obvio. La bibliografía no se enumera y debe ajustarse a unas normas preestablecidas. Para su redacción se deben de tener en cuenta las normas que existen sobre el tema. Por ejemplo, las principales ante todo esto, o al menos que manejamos aquí en México, tendrían que ser APA, Harvard o Chicago. El glosario normalmente es evitado casi en todos los aspectos, pero también creo necesario comentar que es parte del anteproyecto como tal, ¿no? Es la lista ordenada alfabéticamente de definiciones correspondientes a los términos utilizados en el trabajo y que resultan poco conocidos. Finalmente, unas conclusiones. Constituyen la última parte del trabajo. Se incluyen ahí las posturas que se expusieron durante el desarrollo y el análisis. Se expresa la idea a la que se llega o se llegará una vez examinada la problemática. Recordemos que estamos en el anteproyecto.
Para ello se retoma la pregunta que se planteó al comienzo y se responde. Suele usarse en esta exposición algunos marcadores textuales como en resumen, en conclusión, en síntesis, para terminar, finalmente, entre otros. También pueden hacer parte de las conclusiones las alusiones a otros aspectos o los posibles temas susceptibles de ser abordados en futuros trabajos. Igualmente, interrogantes que surgieron a partir del análisis y que pueden originar otras investigaciones propias. Resumiendo, el anteproyecto de tesis de investigación es un documento breve en el cual se expresan las ideas iniciales acerca de la indagación por realizar. Los anteproyectos de investigación deben enmarcarse siempre en los postulados científicos básicos y las investigaciones tendrán que reflejar rigor científico en todas las fases de su desarrollo. Y los temas son seleccionados bajo responsabilidad del estudiante y del orientador. Cuando se selecciona un tema de investigación, se consideran los siguientes aspectos: que sea del interés del estudiante, que sea factible la metodología técnica y financiera de desarrollar en tiempo y forma el proyecto, el nivel de conocimiento y disponibilidad de información sobre el tema a desarrollar, la originalidad del trabajo y que esté en coherencia con las líneas de investigación establecida por cada departamento académico en particular y la universidad en general. Para el normal desarrollo de la investigación, el estudiante deberá planificar los detalles de la misma y deberán ser estructuradas ordenadamente, definiendo previamente en forma clara el título del proyecto de tesis, el título de proyecto de investigación o lo que sea que estemos buscando, que a su vez debe estar en coherencia con el objetivo y la hipótesis de la investigación. El investigador, a través del proyecto de investigación, pretende demostrar la importancia de la investigación que propone, así como su aptitud para llevarla a cabo. Este documento debe, por lo tanto, convencer o persuadir al lector de la importancia del tema de investigación en razón de su objeto de estudio, su metodología, sus alcances, su marco teórico y sus hipótesis. Debe además evidenciar que la investigación es sustentable, de valor tal que intrínsecamente se fundamenta y es susceptible de alcanzar resultados originales, todo lo cual justifica invertir el tiempo y los recursos necesarios para su realización. El anteproyecto es una versión que antecede al proyecto de investigación como tal. En este nivel, el problema, como los objetivos, las variables y el marco referencial, deben tener un alto desarrollo. El diseño del marco metodológico aún estará en ajustes dependiendo de cómo vaya transcurriendo el proyecto como tal. Gracias por haberme acompañado en esta plática, espero y les haya sido útil. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que puedan estar notificados cuando haya contenido nuevo. Al mismo tiempo, si nos merecemos un dislike, apóyanos a saber en qué podemos mejorar dejándonos un pequeño comentario aquí. Nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.